Buen día. Acá estamos. Buen Acá día, estamos. buen día. Después de todo lo que pasó, vamos a contar un poquito la experiencia. Lo que nos acordemos fue anoche. Terminamos tarde, muy tarde. Tarde. Y bueno, vamos a ver qué te acordás, qué contás, qué te pareció. Vamos a empezar a hablar y a ver qué sale. Bueno, eh, creo que una de las cosas que más sentí fue darme cuenta cómo se intensificaban o se sentían más fácilmente eh, el tema de las emociones. Era como más simple sentir la emoción que estaba sintiendo, no sé, en el corazón, por ejemplo, que sentía tristeza, por ejemplo, en el corazón, se sentía eh, como más, dije intensa, pero no es que sea intensa, sino que era más simple de darte cuenta lo que estaba sintiendo, de darme cuenta yo lo que estaba sintiendo. O sea, de darme cuenta que estaba sintiendo esa tristeza y de sentir la intensidad de esa tristeza en mí con respecto a una terapia habitual, ¿no? Hablando de la terapia en la camilla. Esa fue una de las cosas que sentí mucho más, el tema de cómo se sentían las emociones, cómo podían fluir un poco más y podías percibirla más fácilmente, o sea, podía percibirla mucho más fácil que todas las otras veces en una camilla. Vamos a contar, simplemente vas pensando un poquito. Bueno, lamentablemente no podemos contar lo que pasó porque fue todo muy personal. O sea, a veces en las terapias hay cosas que son personales, pero se pueden compartir con la gente. Hay cosas que son muy, muy personales, que obviamente no se pueden compartir. En el caso tuyo anoche, bueno, fue todo muy personal, entonces bueno, no podemos dar ejemplos ni contar para que se entienda realmente lo que pasó, ¿no? Pero bueno, Vanessa ya ha tenido varias hipnosis normales, vamos a llamarlo, o sea, o en camilla o sentada, digo, ¿no? No de este tipo que hicimos en el agua. Entonces la idea era ver la diferencia, ver qué se siente, a ver si realmente se siente lo que, bueno, a mí me parecía, lo que yo entiendo. Eso es lo que estaba contando, ¿no? O sea, ¿cuál fue la diferencia entre las otras hipnosis y esta que hiciste ayer? Exacto. Eso era lo que decía, que una de las cosas más notorias es eso en cuanto a las emociones. Por ejemplo, que sentía tristeza y la sentía en el corazón y como que tendía también a estar bajo el agua, o sea, no a rechazarla, sino a estar bajo el agua porque sentía cómo podía como expresarla mejor y como dejarla ser, digamos, ¿no? Permitirme sentirla más fácilmente cuando estaba ahí como conectada en el agua. Mi cara nunca estuvo bajo el agua, pero sí todo el cuerpo, para que quede claro, y cuanto más tenía mi cuerpo bajo el agua, más podía sentir esas emociones o algún malestar, algún miedo, por ejemplo, en la zona del estómago también, y lo podía sentir como más claramente ahí, cuando estaba abajo del agua. Después otra cosa, Sí. que estuvo... No, o sea, sí. Que estuvo muy buena con respecto de otras hipnosis, fue que me sentía mucho más como libre, digamos, como más libre de expresarme y más libre hasta de moverme estando en el agua. Generaba una sensación de mayor flexibilidad que yo sentí que me permitió también como soltarme un poco más de alguna manera, poder permitirme sentir esa emoción desde un lugar más fluido, más flexible. Muy bien. Lo que decías ahora antes, el tema de sentirnos, de estar más adentro del agua, más abajo del agua. Estaba en el jacuzzi, o sea, alguna imagen voy a poner, ¿verdad? O sea, no voy a poner el video como ponemos a veces, pero sí alguna imagen. Entonces, en cierto momento se estaba recostada, vamos a decirle, y el agua tenía por acá. Y en cierto momento estaba trabajando y ella misma sola, o sea, en hipnosis y todo, pero tendía a hacer esto, a bajarse para sentir el agua acá. Agua y ahí era cuando ella le explicaba que lo sentía más, o sea, ella lo hacía inconscientemente, o sea, estaba en hipnosis, estaba consciente, pero te llevaba a hacer eso y ahí es cuando empezabas a expresarte más, a sentirlo más.
Exactamente, y no sé, a permitirme llorar, por ejemplo, o a que se mueva esa emoción. Y eso me parece que es como esas dos cosas fueron como puntos bastante fuertes en cuanto a las diferencias. De hecho, creo que ahora siento que lo otro es muy rígido y no sé si sería lo Sí. mismo. Ahora lo querés hacer siempre de esta manera. Una cosa que estuvo bueno que comentábamos anoche, de que sentías que todo estaba intensificado hasta el hecho de si te tocaba. Porque en cierto momento, o sea, ella estaba con el agua hasta por acá y se empezaba a ir a aflojarse y se estaba yendo y yo sentía que el agua le estaba llegando a la boca, vamos a decirle, ¿no? O sea, pero igual estaba apoyada, pero se estaba yendo, o sea, se estaba resbalando y se estaba yendo y yo digo, estaba al lado cuidándola y me pareció como que se iba a hundir. O sea, si se hundía, agua le venía a la cara, digo, se podía desconcentrar o se podía asustar. Entonces atiné a poner la mano acá atrás de la nuca para sostener, para que no se le fuera la cabeza hacia abajo del agua, ¿no? Y enseguida reaccionaste, o sea, como que sentiste, ¿cómo fue lo que sentiste ahí? Sí, no sé si hay una palabra, pero es muy cercano como a cuando entran a tu espacio personal, estaba como más delimitado ese espacio personal también. O sea, si bien Robert estaba muy cerquita, yo no lo percibía porque mi espacio personal era ahí, en el agua. Yo estaba afuera por las dos, o sea, para explicarlo, o sea, ella estaba dentro del agua, yo estaba sentado en el borde, estaba afuera. Claro, y por eso, o sea, estaba cerca, pero a la vez era como que el agua era mi espacio personal. Eh, no sé si todos sabemos que todos tenemos un espacio personal y cuando estamos en ciertos momentos nos cuesta que alguien ingrese, o sea, que venga y nos dé un abrazo, por ejemplo, generalmente mantenemos cierta distancia, más o menos un brazo, por ejemplo. Entonces me sentía ahí como que no quería que vinieran a mi espacio personal, que estaba expresándome, por eso decía el otro, que fue como una expresión más libre, más que fluyó mucho más amena, mucho más simple, sin tener que forzarla. No sé si vos también lo percibiste a la hora de la hipnosis. Sí. O sea, por lo general en una hipnosis normal o común, o sea, por lo general no se toca a la persona, pero en cierto momento puedo hacer esto, o sea, de tocarla para indicarle algo, hacerle así, o tocarla, o sea, no es muy común, pero en cierto momento se hace, y no, las veces que lo he hecho, la persona no reacciona, o sea, no tiene ningún problema, vamos a decirle, o sea, no siente lo que sintió ella. En este caso, al estar en el agua, que es lo que explicábamos ayer, ¿no? O sea, estar en todo ese contacto con las emociones y todo estaba amplificado, hasta el hecho de tocarla, ¿no? Si bien la intención fue sostenerla para que no se hundiera, ella sintió eso, pero mucho más intensificado, me cuesta la palabra, y se notó, o sea, que en cierto momento, o sea, le vi la cara, la expresión y todo, no me acuerdo, o sea, hasta si hablaste y todo, y vos obviamente le retiré la mano y seguiste fluyendo y seguiste hablando y todo bien. Sí, y ya que trajiste eso también, que no mayormente flotaba naturalmente, y si bien al principio sí se sintió como esa incertidumbre de lo nuevo y ese como pequeño miedo, se podría decir, enseguida que entré en la relajación, los brazos, por ejemplo, flotaron todo el tiempo y el cuerpo también. Le dio esa otra movilidad al cuerpo que al menos yo, por lo que yo siento y he sentido en otras, en la camilla uno no la tiene, como esa movilidad, esa flexibilidad, como esa libertad también, que también es parte del poder soltarse. O sea, yo sentí que mismo la parte del principio, que es en donde me llevan a estar más en concentración, a la parte al inconsciente, digamos, fue mucho más fluido y mucho más rápido, como que se entró más fácil o entré más fácil a mi inconsciente con respecto a otras veces. Por lo general, aproximadamente esa parte de relajación antes de empezar con el trabajo pueden ser unos 10 minutos, más o menos, ¿no? En este caso no sé si fueron 5, algo así, o sea, fue muy fácil, muy rápido, estuvo bueno, Sí, o sea, desde el lado mío para trabajar, ¿no? O sea, para inducirla, para relajarla, fue muy fácil, y se le notó en ella, o sea, ella lo que decía, ¿no? O sea, ella fue muy fácil entrar. Sí, muchísimo. No sé si hay algo más que pueda ser interesante.
No, me parece sí importante la parte en la que realmente no, porque una incertidumbre al menos que yo tenía y seguramente vos también era a la hora de estar en cierta relajación, cómo iba a estar el cuerpo en el agua, ¿no? Sí. Y en ningún momento ocurrió ningún peligro, al menos en esta parte del jacuzzi, de como de hundimiento. Si bien en ese momento que Robert contó hace recién, parecía que sí, en realidad yo en ningún momento me sentí intranquila con respecto a eso, todo lo contrario. Creo que en el momento en el que me agarró de la nuca yo le dije, no, estoy bien, le dije, y hasta me recosté y el agua llegó, ni siquiera me llegó a la boca, pero justo en ese momento también lo que me pasaba era que yo sentía algo en la garganta, cosa que no le había podido transmitir en ese instante, ¿no? Después que pude sentir esa emoción en la garganta, ahí sí le dije que me pasaba algo acá. Y por eso era que mi cuerpo se iba, o sea, solo a meterse bajo el agua, porque ya había entendido y se había dado cuenta de que ahí abajo lo iba a sentir más fácil, ¿no? Entonces como que el cuerpo solo por momentos se movía, de hecho fue la hipnosis en la que más me moví muchísimo, y por eso digo que siento que ese movimiento también llevó a que todo fuera como más simple, como que las emociones emergieran más fácil y todo eso. Yo lo veía desde otro lado, ¿no? Pero, o sea, después lo hablamos y me lo confirmaba, pero lo que decía ella, su cuerpo, su inconsciente y su consciente también, ¿no? O sea, todo el conjunto, o sea, fue dándose cuenta de lo que iba sucediendo y cómo iba funcionando todo. Y en esa parte, o sea, a mí ella sentía como que se estaba yendo hacia atrás, hacia abajo. Y el miedo mío, o sea, la preocupación o el cuidado, era que el agua no le llegara a la boca. ¿Bien? Por eso fue que yo le quise sostener la nuca. Cuando ella se movió, creo que me dijiste, sí, algo de eso, o sea, que estoy bien, algo así. Y después, pero lo que nos demos cuenta, o sea, lo que ella me explicaba después, es que su inconsciente, su cuerpo, sabía que necesitaba irse más hacia abajo porque tenía esto que tenía que trabajar, esta molestia, esa emoción que tenía acá, al estar fuera del agua, la sentía, pero no la podía mover, no la podíamos trabajar. Entonces, su cuerpo, su inconsciente, todo, necesitaba esto, o sea, que esta parte estuviera en el agua, que era eso que se estaba yendo, pero era hasta acá nada más. Y bueno, obviamente yo retiré la mano, seguí mirándola, cuidándola, y no pasó de acá. O sea, estaba, o sea, más allá que no era una piscina y que no estaba flotando totalmente, pero las piernas estaban en el aire, o sea, estaban flotando en el agua, los brazos también, estaba totalmente relajada y no te hundías. No, para nada. No llegó. Podía haber pasado porque podía haber doblado las piernas y meterme bajo el agua, pero no sucedió. El cuerpo solo es como que sabía qué hacer. Sí. Y ahí también entraba esa otra parte de que cuando el cuerpo sentía algo en esta parte que no llegaba del todo el agua, como que tuvo la tendencia de meterse todo para poder sentirlo más, y de hecho en realidad era toda o sea, como una emoción también que llegaba como hasta los oídos y fue como necesario. Es como una ayuda extra que como si el agua aflojara y te ayudara a expresarlo o a sacarlo. Algo así como que hace que sea más fácil sacarlo. Capaz que nos podíamos pasar media hora en esa emoción a ver si yo podía transmitirla verbalmente, ¿no? Entonces acá hubo toda una expresión que no fue solo verbal, sino que también física de uno mismo. O sea, hay un trabajo también con uno mismo, porque al mover el cuerpo, al sentir la emoción y moverla, también está moviendo, o sea, también uno mismo está como trabajando consigo mismo con respecto a la parte de hacerla en una camilla y otra vez, ¿no? Agradeciendo al inconsciente que sabe lo que hace. Me parece que eso es súper importante. Cuando estás en una camilla no te mueves tanto porque bueno, ahora no digamos que la camilla está mal ahora. No, está divina. Pero ahí ves la diferencia entre que tu inconsciente sabe cómo manejarse en las diferentes opciones. Sabe que en la camilla no se puede mover, estirar las piernas, tirar una pierna para abajo. O sea, te mueves pero no más tan que libre. Las manos no moves. Claro. Acá era un espacio diferente, entonces podías tener otra movilidad. Pero digo que me parece muy importante en realidad
darle el valor que tiene el inconsciente de que lo decimos, Sabe. pero a veces no lo vivimos, y acá es como una vivencia. O sea, cuando estoy en la camilla, mi inconsciente sabe que yo no puedo mover la pierna, nunca moví una pierna en una hipnosis y no sé, por lo menos me habrá hecho 5, ¿no? Sin contar esta. O sea, que hay, experiencias hay. Pero sin embargo en el agua sí moví las piernas. En las manos sí he movido, Sí. pero Pero no tanto, no o sea, porque todo por el lo general cuerpo, movés las manos o para acá o para allá, un o haces poco la cabeza. pero acá movías todo, o sea, eran, o sea, no era Exacto. que no era que estabas nadando, no era, o sea, las manos se movían Sí, de estaban diferentes libres, formas. o sea, desde este lado se veía así, que estabas totalmente libre, el cuerpo estaba libre. Sí, totalmente. Y bueno, y eso, ¿no? De confiar en el propio inconsciente de uno con respecto a si resuena, si te resuena la terapia de esta forma y no de la otra, porque el inconsciente va a saber qué hacer. O sea, más allá de que tenemos la ayuda, que Roder va a estar ahí, que como dimos el ejemplo, que va a estar atento y se va a ir viendo, porque hasta pasó algo, ¿no? Que hizo que se mostrara la atención, que estaba presente. Confiar en ese inconsciente de que ahí sabe, o sea, vos estás hipnotizado, pero el inconsciente te está cuidando, o sea, te estás cuidando. Vos también, está el terapeuta y vos también te estás cuidando. Es increíble y es así y es totalmente real. Acá tenemos que hacer un paréntesis, ¿cómo lo digo? Sin que te ofendas. Vanessa es rara. Rara bien, obviamente. Bueno, ella hace otras terapias, tiene su camino personal, tiene un camino, ¿no? Entonces, más allá de la terapia, o sea, se hizo todos los pasos de la terapia normal, o sea, de principio a fin se tocaron todos los puntos, se hizo todo. Pero después hubo una parte en que ella hizo su trabajo personal, o sea, que por lo general no le pasa a todo el mundo, vamos a decirle, ¿no? No podemos explicar mucho, pero bueno. Pero hubo una parte que ahora no me acuerdo bien si fue cuando estábamos todavía realizando, vamos a decir, la terapia que yo estaba guiando, o si fue en esa otra parte que vos hiciste un trabajo personal. Pero llegó un momento que te pusiste de costado y no me acuerdo si dijiste si estoy en el útero o algo así, no sé si te acordás. Sí, en un momento recordé como un momento cuando estaba en el útero y lo que se escucha, o sea, yo me sentía como dentro del útero y se escuchaban como voces alrededor, o sea, como yo estaba ahí adentro, pero a la vez era como que veía todo lo que estaba afuera. A ver, no me acuerdo exactamente si era que estaba como en mi casa. Sé que sentí las emociones de mi madre, por ejemplo. Sí, eso fue. Y me di cuenta que estaba ahí, ¿no? Que estaba como en el útero, porque estaba como resguardada. Me sentí ahí como que estaba en un lugar de cuidado, ¿no? Y a la vez, o sea, importante sí para el tema de que ya todo el mundo hoy en día lo dice, pero de que los bebés cuando están en la panza escuchan y todo eso, entonces me sentí como así, como escuchando lo que estaba pasando afuera y sintiendo lo que sentía mi madre en ese momento, por ejemplo. Por eso te decía, me acordé de esto cuando decías del moverte, ¿no? De la libertad del cuerpo y de que el cuerpo sabe, ¿no? Me ha pasado otras veces, pero obviamente acá se notaba, era muy evidente, pero fue eso, ¿no? O sea, ella estaba flotando, estaba relajada, y cuando llegó ese momento, que estoy casi seguro, no recuerdo bien, pero creo que lo dijiste, sí, o sea, estoy en el útero o algo así fue que lo dijiste, pero aparte fue el cuerpo, se fue moviendo despacio, y te pusiste, tipo, posición fetal, no total, pero sí en esa posición, y se puso de costado y las piernas se arrodillaron, o sea, se doblaron, y fue muy evidente, o sea, hay que verlo, ¿no? Pero o sea, fue todo muy lento y se fue llevando, el cuerpo la fue llevando a ese momento. Claro, siento que eso, que al ser un poco más flexible el espacio, o sea, un poco más abierto, más libre, como decís vos, lleva a que el cuerpo también esté ayudando en la hipnosis, ¿no? En la parte en la que estás, en la hipnosis, y gracias a esa libertad te va llevando, ¿no? Está todo unido también. Sí, sí. Y bueno, Si hay más cosas, podemos, ya saldrá. ya saldrá no, pero quiero decir, ya, yo hace mucho tiempo que vengo, o sea, estudiando, trabajando la idea,
tengo el conocimiento de las cosas que he estudiado, tenía mis expectativas o mis creencias, o me parecía que algunas cosas podían ser de una manera, de otra. Esta fue la primera vez que lo hacemos, porque tenía que ver más que nada no la técnica de la hipnosis en sí, sino qué cosas tener en cuenta. Por ejemplo, si estar cerca, si estar más lejos, si tocarla o no tocarla, si ayudarla o no ayudarla, o sea, detalles, ¿no? Que fue lo que a mí me interesaba. Y saber cómo se sentía. Y para mí estuvo buenísimo que, bueno, llegaste, que ya habías tenido otras hipnosis, ¿tá? Para que pudieras ver la diferencia y transmitírmelo. Desde este lado estuvo increíble, estuvo buenísimo. Quiero seguir haciendo este tipo de cosas, porque es totalmente diferente. La experiencia es la misma, la información es la misma, o sea, vos allá tuviste otras hipnosis, la información, viste, que llega, o sea, llega la misma, o sea, es lo mismo, pero la experiencia, la vivencia, desde el lado del terapeuta que te estaba mirando, fue totalmente diferente. Sí. Resumido, o sea, ¿notaste la diferencia? Claro, por eso, creo que fue como mucho más simple de poder expresarte y de poder expresarme yo y de poder como fluir con la situación, que hay veces que no pasa. O sea, yo sentía que el agua me ayudaba como en esos momentos en los que me metía un poco más, por ejemplo, porque sentía que movía mucho más en el cuerpo y era como una ayuda más a remover esa emoción o eso que estaba sintiendo. Bueno, nada más. De ahora en adelante voy a ver cómo organizar y está abierta esta terapia, esta forma de realizarla, para quien tenga ganas, para quien se anime. Ese miedito que habías dicho que sentiste al principio cuando ayer, ¿no? O ayer o anteayer, claro. O sea, también hubo un momento que lo llegaste a sentir acá y pudiste comprobar que en realidad no. Claro, que no, para nada. Y después estás. En realidad, al principio, cuando se empieza a la concentración, digamos, a inducir en la hipnosis, en la parte de la hipnosis, a veces pasa al principio que son esos pequeños miedos inconscientes de lo que vas a ver, ¿viste? O sea, se van a mover cosas que uno a nivel consciente no lo sabe. Pero no fue más que eso, y al principio, después que ya empezamos con la relajación, ya ya desapareció eso. Y creo que faltó decir también que lo que me había pasado con las manos, que las sentía como muy relajadas, realmente el cuerpo lo sentía como muy en ese otro estado diferente, o sea, muy hipnotizado básicamente. Bueno, si nos acordamos de algo más, haremos otro videito, veremos para dónde nos lleva todo eso, pero es cuestión de organizarnos y vamos a ver. Pero ya está abierto, si alguien está interesado, nos comunicamos y organizamos y vivimos esta experiencia. Hermosa, a mí me encantó. Muy diferente, muy interesante de vivir y muy recomendable. La verdad que me parece que sí que es muy diferente. Si hay algo que tratarlo, creo que lo haría de nuevo, sí. Gracias, Vane. Vamos, gracias.